Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. ¿Eres de los que le echan azúcar al café? ¿Lo pruebas antes de añadirla? ¿O eres de los que siempre echan la misma cantidad de azúcar? Bien, pues tienes que saber que el café tiene azúcares propios y que depende de varios factores tendrá más o menos cantidad. Así que si quieres empezar a reducir el consumo de azúcar en el café y te gustaría saber de qué depende de que sea más o menos dulce, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. Antes de empezar me gustaría dejar claro que yo no he venido a decir cómo te tienes que tomar el café. Y está claro que cada uno debe tomárselo como más le guste, porque se trata de disfrutar de este pequeño placer. Pero debes saber que hay cafés que por sus características no es necesario añadir azúcar. Y hay otros cafés que si no le añades azúcar no te los puedes ni tomar. Por eso yo siempre recomiendo que hagas como con las patatas fritas. Antes de echarle sal, primero las pruebas y luego le añades el punto de sal que más te guste. O al vino, antes de echarle gaseosa, primero lo pruebas y si es muy peleón, lo intentas arreglar con gaseosa. Pues en el café debería ser igual. Si eres de los que directamente le añade 1 o 2 sobres de azúcar, mi recomendación es primero prueba el café y si es bueno no te hará falta añadir azúcar. Si no es tan bueno, pues seguramente tendrás que añadirle algo, aunque yo en mi caso me sabe muy mal, pero prefiero no tomármelo. ¿Y de qué va a depender que un café sea más o menos dulce? Pues habitualmente una taza dulce está relacionada con una taza de mayor calidad. Así que vamos a utilizar la fórmula del consultor de café de especialidad, KC-OKEF, con la que de una manera simple argumenta qué peso tiene cada parte del proceso en la calidad final de una taza de café. El objetivo principal de conocer y aplicar la fórmula es lograr un proceso lo más estandarizado posible para cafés de especialidad, que permita puntuaciones de tazas más altas. La fórmula consiste en 3 etapas y luego cada etapa contiene varias subetapas. La primera es la creación, que representa el 60%. Las subetapas que forman la fase de creación son la primera, la variedad botánica, que representa el 15%. A grosso modo, ya hemos comentado en varias ocasiones que la especie arábica contiene más cantidad de azúcares que la especie robusta. Y dentro de la especie arábica hay variedades botánicas que producen más azúcares en su mucílago que otras. Seguimos con la nutrición que se le aporta a la planta, que representa el 20%. El clima, el 15%. El manejo de los tejidos, el 5%. Recoger la cereza en su punto óptimo de maduración, el 35%. Y el proceso de cosecha que se realice representará el 10%. Aquí ya puedes ver que el peso más importante lo tiene recoger la cereza en su punto óptimo de maduración. Y como seguro ya deberás suponer, tiene muchísimo sentido. Esto pasa como con cualquier fruta o verdura. Por ejemplo, no tiene el mismo sabor un tomate recolectado en su punto óptimo de maduración, donde la cantidad de azúcares propios del tomate se han desarrollado en la tomatera, que recoger un tomate verde y que acabe madurando en el camino. ¿Y cómo pueden estar seguros que están recolectando justo en el punto óptimo? Digamos que hay varios factores que hay que tener en cuenta para identificar el grado de madurez. El primer aspecto es el color. Esto va a depender de la variedad botánica, ya que depende de la variedad, el punto óptimo es rojo intenso, en otras variedades es amarillo o en otras puede ser naranja. El segundo aspecto es la pulpa, que a medida que va madurando se ablanda consiguiendo mayor solubilidad. La tercera variable es la cantidad de azúcares del fruto o su grado Brix. Exactamente, los grados Brix indican el nivel de azúcar que contiene una solución acuosa y se utiliza un refractómetro para poder medirlo. Este aparato es el mismo que se usa para medir la cantidad de azúcares que tiene la uva antes de empezar la vendimia, o también se usa para medir la cantidad de azúcares que puede tener un zumo de frutas. Bien, pues los frutos del café o la cereza de café han madurado completamente cuando la producción de azúcares y materia seca se han maximizado en su mucílago. El grado óptimo de Brix estará entre 15 y 24. Si el grado es más bajo, significa que todavía es un grano inmaduro. Para pequeñas fincas con pocos recursos, el aspecto visual es el más simple y práctico, porque no hace falta de ninguna herramienta y es muy fácil formar a los recolectores para que sepan qué cerezas son las que están en su punto óptimo de maduración. Seguimos con la segunda etapa de la fórmula de calidad para cafés especiales. Esta fase es la de conservación, que representa el 20% de la calidad final de una taza de café. Las subetapas que forman esta fase son el proceso de beneficiado, que representa el 15%. Bueno, y si no sabes qué es el proceso de beneficiado, te dejo el enlace por aquí arriba para que puedas ver qué significa.
Luego tenemos la subetapa del secado, que representa el 40%, la de almacenamiento, que representa un 10%, y la preparación otro 10%. La preparación especifica el tamaño del grano o la criba y la cantidad de efectos que se pueden aceptar en cada lote de café. Otra subetapa es el embarque, que representa el 10%. Y, como no, la frescura, que supone el 15%. En realidad, la fase completa de conservación no afecta directamente a la dulzura de la taza, pero sí indirectamente, y también a la calidad final, ya que si en la preparación se incluyen defectos de primer grado, como granos inmaduros o negros, o si las condiciones de almacenamiento no son las adecuadas, se puede generar moho u otros defectos que sí afectarán al sabor final de la bebida. Y eso hará que sea menos dulce. Y por último, la tercera etapa, que es la de revelación, y representa el 20%. Las subetapas que la forman son el tostado en un 40%, que dependerá de si es un tueste ligero, si es medio o si es alto. La frescura del café representará el 30%, es decir, si la cosecha es actual o hace más de un año que está almacenado. Y por último, la extracción o cómo se prepara la bebida, esto supone un 30% más. Esta fase sí que va a afectar muchísimo al dulzor de la bebida, ya que si utilizamos tuestes altos, los azúcares se degradarán y solo predominará el amargor. Y si a la hora de preparar el café la temperatura de la máquina es muy alta, también predominarán los amargos, escondiendo las notas más dulces del café. Así que, resumiendo, si quieres reducir el consumo de azúcares en el café, los factores más importantes para tener una taza de café dulce es 1. La variedad botánica del café, 2. Que se recolecte en su punto óptimo de maduración, 3. Que el grado de tueste sea el que maximiza los azúcares sin llegar a degradarlos. Y que a la hora de preparar el café tengas en cuenta la receta que estás usando, para seguir desarrollando el dulzor por encima del amargor. Si tienes en cuenta todos estos factores, podrás prescindir 100% del azúcar añadido y podrás tomarte un café 100% natural. Si estás acostumbrado al café con azúcar, puede que al principio no te guste o te cueste un poco, pero solo hace falta una semana de adaptación. Verás que a partir de entonces ya empezarás a ser un principiante a sommelier de café y que podrás darte cuenta cuando te estás tomando un buen café o cuando se trata de un café un poco justito. ¿Y tú, ya te tomas el café sin azúcar? ¿Te gustaría enseñarle este vídeo a alguien que siga añadiendo azúcar al café? Escribe tu opinión en los comentarios, estaré encantada de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte, campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo. Y mejor sin azúcar.